Bienvenidos. Estamos a unos momentos de iniciar una nueva transmisión de nuestras reuniones de gran edificación para nuestras vidas. Solo predicamos el mensaje de Dios, la sana doctrina, su palabra. Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista te invita a que conozcas las buenas nuevas de Cristo que traen unidad, restauración y sanidad. Cada día, en punto de las 7 de la tarde, tenemos un tiempo de compartir juntos las bendiciones de Dios. Lunes, Ministerio de Intercesión. De martes a viernes, recibamos de esos consejos prácticos de su palabra. Sábado, Desafío Juvenil en punto de las 5 de la tarde. Martes y viernes, 10:30 de la mañana, entre amigas, Loma Dorada y Chula Vista. Nuestras reuniones generales son sábado 6 p.m. Casa de Oración Chula Vista y domingo en Casa de Oración Tijuana Loma Dorada 10 y 11:20 de la mañana. Si desea conocer nuestro ministerio, puede acceder a página web www.casadoraciontic.org o también Facebook. Le invito a que abramos juntos nuestro corazón y recibamos el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros por medio de la predicación de su palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, personas que nos ven en esta transmisión, sean ustedes bienvenidos. Dios les bendiga grande y sobreabundantemente. Antes de iniciar, pues quiero darles las gracias por su tiempo, quiero darles las gracias por tomar este tiempo de seguir aprendiendo de Dios, a seguir trabajando como iglesia. Le pido que pueda compartir como siempre todas las transmisiones que se dan a las 7 de la tarde. Somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, y el único objetivo es predicar la palabra de Dios. Y antes de iniciar, pues vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Señor, yo te doy muchas gracias, Padre eterno y Padre amado, por la encomienda que tú has dejado, por tu palabra, mi Dios, que nos sirve para seguir siendo edificados, limpiados, para trabajar y crecer en madurez, mi Dios. Yo te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, aquellos que vamos a hablar y aquellos que vamos a escuchar. Todo se haga, mi Dios, para glorificarte solo a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en la serie de consejos prácticos. Consejos prácticos. Y el consejo del día de hoy es: seamos hijos de Dios. Mire, hay una pregunta o afirmación que quizá lo ha escuchado, quizá lo ha dicho, probablemente más en alguna ocasión. Y esa pregunta es simple, una pregunta que es realmente válida. Es: ¿todos somos hijos de Dios? La mayoría de las personas piensan, cuando no están todavía, eh, pues, que ha crecido el conocimiento de Dios en sus vidas, pues todos pensamos en algún tiempo que todos somos hijos de Dios. Y claro que implícitamente esto incluye a las personas que están alejadas de la voluntad de Dios, aquellas personas que profesan una fe en otras deidades, hasta las ateas. Cuando uno de pronto dice que todos somos hijos de Dios, pues incluye a todos, tanto aquellos que quieren creer en Dios como aquellos que lo rechazan abiertamente. Sin embargo, Dios establece por medio de su palabra quiénes podemos ser hijos de Dios y cómo ser hijos de Dios. Por eso el consejo del día de hoy es: realmente seamos hijos de Dios. No creamos que lo somos. Y para eso vamos a irnos a la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 6 al 13. En base a estos versos, nosotros vamos a determinar si verdaderamente todas las personas son hijos de Dios o solo algunas personas, y haciendo qué y por medio de qué. Juan 1, 6, 13 dice la bendita palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que es Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese que para poder llegar
a entender un poco qué estaba sucediendo en ese tiempo, debemos conocer un poquito el tema de los judíos. Los judíos desde miles de años han creído que ellos son el pueblo escogido, porque hay una parte en la escritura donde así lo dice. Pero ellos creen que son los únicos por el cual el Cristo iba a venir. Ellos se creen que eran los únicos por el cual Dios iba a mandar a un Salvador, iba a mandar a un rey que los iba a librar de la esclavitud, los iba a librar de la opresión, los iba a librar de todas esas cosas que estaban sucediendo. Ellos creían fervientemente que ellos eran exclusivos, que ellos eran los buenos. Entonces cuando llega Cristo, ellos son los primeros que empiezan a cuestionar. ¿Por qué? Porque tenía Cristo que adecuarse a lo que ellos pensaban. Pero no era algo tan difícil de imaginar. Realmente ellos habían recibido la ley, ellos habían recibido a los profetas, ellos habían recibido de primera mano las promesas de Dios, entonces no era tan difícil que ellos pensaran, pero ese pensamiento excluía a todos. Ese simple pensamiento decía, nosotros somos los únicos y fuera de nosotros nadie puede. Es por eso que la escritura dice, y vamos a ver el primer punto, basado al Evangelio de Juan, que es lo que nos estaba enseñando en ese tiempo. ¿Se imaginan si uno de nosotros, gentiles, de aquí, de la ciudad de Tijuana, en México, vamos un día para allá y le decimos a un judío que tiene todo un linaje y le dice, hey, yo también soy hijo de Dios? ¿Qué creen que dirían? La verdad es que le dirían, ¿de dónde provienes? ¿De qué tribu eres? ¿Sí? Muéstrame tu genealogía. ¿Has practicado la ley? ¿Guardas eso? ¿Guardas lo otro? Y de pronto se pone un poco complicado el asunto, pero por eso está la escritura, para que nosotros podamos entender con claridad a qué se refiere todo eso. El punto número 1 lo vemos en Juan 1:10. Hubo un hombre enviado de Dios, ya lo leímos, el cual se llamaba Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Punto número 1. Dios mandó a Jesucristo y Cristo vino a lo suyo. Fíjese que aquí se encierra la respuesta a la pregunta, a la primera aplicación o en la primera forma de ver las cosas. Cristo es el creador de todo el mundo, es lo que dice la Escritura. Él creó todo el mundo y todo lo que en él hay. Por lo tanto, es cierto que todos somos creación de Dios. Eso es algo inobjetable. Nadie más puede crear algo, solo Dios. Y en este caso, Juan el Bautista estaba reconociendo, estaba revelando que Cristo era el que había creado todo. Entonces, cuando Cristo vino a lo que es, ¿qué era qué? A lo que era suyo. Todo. Y lo vemos en Colosenses 1:15-16. Dice de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Cristo no vino a algo que no le pertenecía. Cristo no vino a usurpar, Cristo no vino a trabajar donde ya otros habían trabajado. Cristo vino a lo que era suyo y lo que le pertenecía desde siempre. ¿Por quiénes vino? Vino por todos. La realidad es que vino por todos, porque todos éramos creación de Dios y somos creación de Dios. Sin embargo, el punto número 2 nos va a llevar a una reflexión. Juan 1:11. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El punto número 2 es que los suyos no le recibieron. Y para eso debemos también de entender quiénes creían que eran los suyos. Acabamos de decir que los judíos, con toda la ley, con todos los profetas, con todo el linaje que venían directamente desde Abraham, ellos creían que eran los suyos. Ellos realmente esperaban y siguen esperando hasta el día de hoy al Mesías. Ellos se creen los únicos, y cuando de pronto la escritura dice y los suyos no le recibieron, está en una forma sarcástica, como diciendo, aquellos que creían que eran míos exclusivamente,
no me recibieron. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando de pronto uno no entiende correctamente, pensaría que de pronto Dios se enojó, que de pronto Dios se siente ofendido, porque a los que ellos vinieron, ellos no le quisieron recibir y entonces Dios de una manera celosa, de una manera, oh, que le han lastimado el corazón, ahora voy a tener que hacer algo porque no voy a quedarme en frente de todos como el Mesías que nadie recibió. La realidad es que no. La realidad es que si vamos a la escritura, este plan ya había sido desde antes. Este plan de dos pueblos juntar a uno solo estaba desde el inicio de todas las cosas. Solo el judío creía que era así. Sin embargo, vemos que Pablo a los Gálatas les vuelve a explicar este tema en Gálatas 3, 6, 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sabemos que desde antes de los judíos, desde antes de que se repartieran las tierras, desde antes de todo, Dios llama a Abraham, a un gentil, a un pagano, y le hace una promesa que por la descendencia de él, en una descendencia, todos íbamos a tener la oportunidad de ¿qué? De recibir esa promesa, que es de salvación, de vida eterna y todas las promesas que vienen en la escritura. Entonces, ¿quiénes eran los suyos? Los suyos ya estaba establecido quiénes, de qué manera iban a ser. Iba a ser un solo grupo, no iba a ser ni de un linaje, no iba a ser ni de un pueblo, sino que iban a ser por medios de qué? Por medios de la fe en Jesucristo. Eso es lo que ya estaba establecido. Estaba establecido que iba a ser una sola forma, una sola manera en que la creación iba a poder decirse hijo de Dios. Entonces, pues cuando Juan dice, y aquellos que eran suyos no le recibieron, la realidad es que solo fue un grupo muy pequeño. Para todo el pensamiento de Dios, para toda la obra de Dios, él ya sabía que aún de ese grupo pequeño iba a haber unos que se iban a creer, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero que no abarcaba solo eso. Era total. Al final Cristo vino, ¿por qué dice la Escritura? Por lo que era suyo. Y usted y yo, al ser creación de Dios, éramos suyos. Solo que teníamos que hacer, teníamos que obrar, teníamos que tener fe en la palabra de Dios, teníamos que tener fe en Jesucristo, que es lo que los judíos les impidió. Los judíos tenían un corazón realmente endurecido y lo único que en vez de abrazar esa promesa, fueron todo el tiempo cuestionando, todo el tiempo poniendo trabas, todo el tiempo tratando al Hijo de Dios como no, hasta el momento de decir, tú no eres mi rey porque no tengo otro rey más que César. Así era lo que supuestamente eran suyos. Qué bueno, la verdad, que por medio de la escritura nosotros sabemos que el plan perfecto de Dios se estableció desde mucho antes. Que no es por culpa de los judíos que nosotros el día de hoy podemos ser hijos. Es por la gracia de Dios, por el propósito de Dios, en donde desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido que todos íbamos a tener la misma oportunidad de ser llamados hijos de Dios, que todos íbamos a tener la oportunidad de alcanzar la salvación, que todos el día de hoy tenemos la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Esto es algo que nosotros debemos de entender. A pesar que todos somos creación de Dios y que no todos somos hijos de Dios, la realidad es que todos tenemos la oportunidad. No hay una sola persona el día de hoy que no tenga la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Eso es algo que nosotros debemos de compartir. Eso es algo que nosotros también tenemos que valorar, pero poder decirle a la persona, a lo mejor hoy no eres, hoy te dices cuenta que solo eres creación, pero ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. Tienes la oportunidad de vivir la vida de Dios. Tienes la oportunidad y de eso al final se trata el mensaje. Al final el mensaje se trata de ser hijo de Dios. Pero fíjese lo que dice Efesios 1, 3, 5, para que vea que no le miento. Efesios 1, 3, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este tema de ser hijos de Dios, que Dios manda al Salvador, a Jesucristo, al ungido, unigénito de Dios, no se le ocurrió en el momento en donde llega a este mundo, en donde llega con los judíos y los judíos de pronto le dicen, gracias, yo no quiero nada contigo. No, hermanos, nosotros estábamos en la mente de Dios. Nosotros ya estábamos en el plan perfecto de como iglesia nosotros pudiéramos ser perfeccionados, que nosotros fuéramos santos, fuéramos sin manchas delante de Él solo en Jesucristo. Ese es un plan perfecto, ese es un plan glorioso, ese es un propósito glorioso realmente para cada uno de nosotros. Antes quizá no éramos pueblo, antes quizá solo éramos criaturas, antes quizá vivíamos alejados de la vida de Dios, éramos enemigos, éramos contrarios, pero el día de hoy, por medio de la Escritura, yo le digo, todos, absolutamente todos, tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Aquí el punto es, si de pronto alguien preguntara, ¿y cómo le hago para ser hijo de Dios? El punto número 3 nos lleva a eso. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo existe y siempre existirá, y desde el inicio de los tiempos existió, que es la persona de Jesucristo. La obra en Jesucristo es la obra redentora única y absoluta. Solo en Jesucristo uno puede pasar de un lado a otro lado. Solo en Jesucristo uno puede ser nacido de nuevo. Solo en Jesucristo uno puede ser justificado. Solo en Jesucristo uno puede alcanzar la salvación. Solo en Jesucristo nos podemos recibir la promesa del Espíritu Santo. Solo en Jesucristo podemos ir caminando con los pasos que Él ha dejado. Solo en Jesucristo podemos tener la estatura y medirnos cómo va nuestra vida espiritual. Solo en Jesucristo recibimos consolación. Solo en Jesucristo es toda la obra. Por eso nosotros debemos, que dice, a los que creen en su nombre. ¿Y qué significa eso? En los que creen que Él es el Cristo. Los judíos tenían al Cristo enfrente y ellos siguen esperando. Ellos no creyeron en su nombre. Pero cada uno de nosotros, cuando se nos presenta la Escritura, cuando vemos la Escritura, vemos su amor, vemos su obra, nosotros decimos, yo sí creo en Jesucristo, yo sí creo que es el Salvador, yo sí creo que es el ungido, unigénito, ungido de Dios, yo sí creo verdaderamente que Él tiene el poder y la autoridad para que por su sangre mis pecados sean perdonados. Yo sí creo, y esto se convierte en una fe. Cuando uno se expone a la palabra de Dios y nos cuentan y nos comentan, nos enseñan lo que fue la obra salvífica de Cristo, uno tiene dos opciones, es decir, yo no creo que ese hombre haya sido Dios. Yo no creo que realmente su sacrificio, wow, alcance a todo el mundo. Y de eso se trata. Algunos de nosotros diremos, pero yo sí creo. Yo sí creo porque en la Escritura me muestra que Él es Dios y se hizo carne y padeció por mis pecados y padeció como pecador siendo inocente, sin pecado. Y eso es suficiente para que cuando nosotros creamos en la vida de Cristo, nosotros creamos que Él vino a salvarnos, cuando nosotros creamos que Él nos ama, cuando nosotros creamos que Él quiere siempre lo mejor de nosotros, entonces vamos a tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así de importante es la vida de Jesucristo, así de importante es la obra de Cristo en la cruz, así de importante es que Cristo more y sobreabunde en nuestros corazones, porque nos va a dar la certeza absoluta de quién es Él. Y cuando nosotros creemos sin dudar, de una manera genuina, de una manera verdadera, de una manera que nuestros actos puedan demostrar nuestra fe, entonces no dudaremos que somos hijos de Dios. Y alguien preguntará, dirá, bueno, ¿qué beneficio tiene ser hijo de Dios? Imagínense que de pronto la promesa de Dios solo sea para unas personas.
¿Y sabe para quién es? Solo para sus hijos. La herencia eterna solo es para sus hijos. Todas las bendiciones que vienen en la Escritura solo son para sus hijos. El trato que Dios va a tener como hijo y como no hijo solo son para sus hijos. Usted vea cómo trataría usted a su hijo o trataría a un extraño. Y esa va a ser la gran diferencia. Aparte de que va a llegar un día en donde el juicio de Dios va a venir a ese mundo, excepto para sus hijos. Hay gran diferencia. Entonces, ¿de qué sirve ser hijos? Pues nos libra de todo lo malo que va a venir para aquel que no se ha querido arrepentir. Y como beneficio viene la vida de Dios, viene una vida de corrección, viene una vida de enseñanza, viene una vida de madurez, viene una vida en donde vamos a tener tribulaciones, pero vamos a ser consolados, en donde vamos a tener debilidades, pero el poder de Dios se va a perfeccionar en cada uno de ellos. No existe una persona, le repito, una sola en donde nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. No importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra creencia, llámese religión, no importa si de pronto alguien nos invita a hacer una oración poderosa de fe, no importa si un hombre de pronto declara, decreta, cancela y le dice que es hijo, no importa, nadie puede, excepto Cristo. Es el único que nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y eso es por voluntad de Dios. Concluyendo, hermanos, el consejo. Todos somos creación de Dios, pero ni la nacionalidad, ni la familia, ni la zona geográfica donde vivimos, ni la religión podrá hacernos hijos de Dios. Solo la fe genuina y verdadera en Jesucristo nos dará el derecho de ser hijos de Dios y siendo hijos de Dios viviremos como hijos de Dios y recibiremos las promesas que Dios tiene para sus hijos y el mundo entero verá por medio de nuestras acciones que somos hijos de Dios. Consejo del día de hoy, seamos pues hijos de Dios. Que Dios les bendiga, que pase muy buenas tardes. Hasta luego.